Santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar, digno de adorar. Amén. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Dios Altísimo, te damos la gloria, la honra en esta mañana, Señor. Te agradecemos, Dios mío, por el privilegio que nos concede de estar congregado en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eres digno de toda adoración, eres digno de toda alabanza, mi Dios. Solamente tú, Señor Dios Santo, Santo. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando control de este lugar. Señor Dios mío, Dios eterno, queremos adorarte en espíritu y en verdad, como dice tu palabra, elevar nuestra adoración a tu trono. Oh, Señor, que sea como un grato perfume en tu presencia, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria al nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, al Rey de Reyes, al Dios Santo y Todopoderoso. A Él sea la gloria. Te adoramos, Padre, te adoramos, Dios Santo. Exaltamos tu nombre, Jesús. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor Dios bueno. Gracias, Dios Santo y Todopoderoso. Bendito es tu nombre, Jesús. Oh, gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Guíanos, Espíritu Santo, en esta mañana para adorar al Padre, para adorar al Dios Santo y Todopoderoso. Nos rendimos en tu presencia, Señor, sabiendo que solo tú, mi Dios, eres el Señor de señores y dueño, Señor de nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre bueno. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asientos, hermanos. Los saludo con la paz del Señor en esta mañana tan linda que el Señor nos ha concedido y el privilegio tan grande que nos ha concedido de estar congregados en su glorioso nombre. Siempre cuando nos reunimos en el nombre del Señor estamos gozosos, y cuán bueno es estar juntos para adorar, alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesús. Le damos gracias al Señor y hoy vamos a compartir la palabra en esta mañana en Mateos capítulo 4. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Pasaje muy conocido es que allí vemos nosotros donde el Señor Jesús fue al Jordán, fue bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre su vida, allí en forma de paloma, dice la palabra. También la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después dice que el Espíritu Santo que bajó y descendió allí en Cristo Jesús, lo condujo al desierto, lo llevó al desierto. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateos capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice así la palabra. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará
acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Amén a la palabra. Ya ustedes más o menos estarán imaginando cómo viene la palabra hoy, ¿no? Vemos en este pasaje que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero dice que Él había ayunado 40 días y 40 noches y vino el hambre. Y ahí es donde el enemigo se le presenta a Jesucristo. Vio un punto donde podía ser una debilidad para él al ver que Jesús estaba con hambre. Y entonces allí le dice, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estás sufriendo hambre? ¿Por qué estás pasando esta situación si sos hijo de Dios? Digamos allí. Y el Señor le contesta con la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Vimos que el enemigo vio como un punto allí que podía ser débil en el Señor para tentarlo de esta manera. Decirle allí que convierta esas piedras en pan para que allí se alimente. Era una necesidad, era un punto de 40 días y 40 noches con un cuerpo como el nuestro, no allí porque Él se despojó y vino a hacerse hombre como nosotros para salvarnos en la misma condición que estamos nosotros, para redimirnos, para salvarnos. Él sin pecado, nosotros pecadores. Pero vemos que allí le dice estas palabras y el Señor le contesta que no solo de pan vivirá el hombre. Pero este era el punto que vio el enemigo o vio Satanás allí, que Jesús estaba con hambre, con una necesidad, que podía ser un punto donde él podía allí hacer caer allí en eso a Jesucristo. Pero vemos nosotros que en estos tiempos somos hijos de Dios, que no, somos hijos, hijas de Dios, somos comprados y redimidos por la sangre de Cristo. Pero también allí en estos tiempos, Él ve los puntos débiles de que un hijo o una hija de Dios está pasando. Entonces allí se presenta también en la misma manera. Ya no te va a decir que conviertas piedras en pan, pero si no te va a decir, allí podés tener esta solución, te puede presentar soluciones distintas que te alejan del Señor, que te hacen caer allí o alejar del propósito de lo que Dios tiene para tu vida. Quizás allí te voy a decir, tú puedes. ¿Para qué estás orando tanto? Si tú tomas esta decisión vas a solucionar. Si tú puedes hacerlo sin el Señor, saca ese poder que hay en ti, saca ese poder, tú lo puedes, siempre lo pudiste, falta tu decisión. Pero lo importante nosotros como hijos de Dios es llevarlo a los pies de Cristo. Antes que el enemigo quiera producir o presentarte soluciones que te alejen de Dios. Lo ideal es allí llevarle allí a los pies de Cristo. Él dijo que Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos. Entonces es ir a los pies de Cristo. Va a presentar diferentes soluciones. Si estás solo en una soledad, solo allí te va a presentar una manera. Si vos tenés una área débil en tu vida, que sos muy nervioso, esa área te va a querer atacar para crear una situación familiar, para crear una situación, una crisis quizás allí. Otros quizás van a decirte,
trabajas tanto y ganas poco, pero si haces esto te va a venir diferentes maneras. Se presenta de diferentes maneras la tentación del enemigo para alejar de la comunión con Cristo. Pero nosotros tenemos al Espíritu que llevó a Cristo al desierto para que allí fue tentado. Ese Espíritu Santo está morando en nuestras vidas y también nosotros podemos resistir al diablo, resistir al enemigo de nuestra alma con la palabra de Dios. Para eso tenemos que leer la palabra, para eso tenemos que orar, estar en comunión con Dios como lo estaba haciendo el Señor Jesucristo. Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos dio las herramientas para poder hacerlo. Y esto es algo que nosotros podemos ver, porque hay muchas áreas, como allí, de ese momento que el Señor estaba pasando, ese momento de necesidad, que tenía hambre, pero el Señor le respondió con la palabra. Y Él no estaba allí con que, bueno, Él era Dios. Él estaba allí en una condición como la nuestra. Sí, es Dios, pero estaba en la misma estatura de nosotros. Se despojó a sí mismo para redimirnos. Él vino ¿para qué? Para salvarnos. Como allí el hombre cayó, de esa misma manera el hombre se reconcilió por medio de Jesucristo. Allí por Adán cayó, por Jesucristo se reconcilia. Y es algo tan privilegio que nos da. Muchas veces uno dice, yo puedo por mí mismo. Uno cree muchas veces en la fuerza o en la salud que tenemos, pero somos frágiles, somos frágiles. Uno puede pensar de esta manera. Uno a veces trabajó desde joven, desde adolescencia y produjo fuerza, produce allí práctica más que fuerza en los trabajos. Y uno a veces saca pecho diciendo, yo lo puedo hacer. Pero Dios nos muestra qué frágil que somos. Yo era uno de esos en la fábrica donde trabajaba. Yo era uno de esos que cuando bajaban fardos de cueros prensados con alambre, allí del 4, cuando bajaban 300, 400 kilos de los camiones, se lo arrojaban, venían cuadrados los cueros porque venían bien, era que lo paraba cuando caía el cuero del camión, uno se pone firme y lo aprieta, no rebota, no hace como resorte allí para saltar, entonces quedaba ahí el cuero. Y los demás no lo hacían, cuando venía el camión lo dejaba que salte ahí para agarrarlo. Era una forma, porque yo trabajaba en los obrajes, tenía manera de trabajar con los palos de quebracho colorado, con todo esto, y tenía una práctica. No tenía la fuerza, quizás otros tenían más fuerza que yo, pero tenían una práctica de cómo solucionar allí ese momento. Y era mucho más fácil para ponerlo en el carrito y trasladarlo al lugar que queríamos llevar esos cueros. Y uno dice, yo puedo, pero llegó el momento que me tuve las hernias de disco. Y era el más debilcito de todo. Ya era aquel que tenía que mirar cómo ponían los otros, cómo hacían los otros trabajos. Yo no podía ni siquiera hacer. ¿Por qué? Porque uno es frágil, necesita de Dios. La gloria siempre tiene que ser para nuestro Dios. Quizás uno tenga mucha sabiduría y dice, mi sabiduría me va a ayudar. Pero qué bueno que esa sabiduría depositarlo a los pies de Cristo. Qué bueno es que esa sabiduría sea utilizada por el Señor para bendición de su vida, de su familia y de la iglesia del Señor. Es algo que allí el enemigo puede querer fomentar el ego. Puede llevar a decir, soy superior a los demás. Y cuando realmente en la viña del Señor somos todos redimidos por Cristo, ninguno es superior a los demás. Puede decirte, estás sola, tenés que ir por esto, estás solo, tenés que hacer esto. Y no, Dios dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nunca nos dejó. Es algo tan importante que nosotros en este caminar siempre podamos estar en esa comunión con Dios, y más allá de la situación podemos nosotros esforzarnos, servir a Cristo, porque sabemos que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Vino esa tentación al Señor Jesucristo, y Dios y el Señor le resistió, pero no se quedó ahí. Mire, en ese momento, ¿dónde estaba Jesús? En el desierto.
Estaba en un pasaje, en un lugar muy difícil allí. Por eso ya le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero al ver que no lo logró, no se quedó cuando le dijeron, bueno, me voy. Sino que ya no lo estaba en el desierto, sino lo llevó a la santa ciudad, a un lugar muy lindo. Allí lo puso en el pináculo del templo, dice, vamos a estar leyendo en el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropiece con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahora lo llevó allí y lo pone a prueba. Le dice, si eres el ungido, si eres el Hijo de Dios, si eres el que está predicando los profetas, predicó Moisés, que habló desde el Génesis hasta aquí, bueno, arrojate del templo. Total, los ángeles te van a sostener. Total, allí te van a, no va a tropezar tus pies en piedra. ¿No? Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor. Como hijo de Dios, porque somos hijos de Dios, nosotros también no podemos cederle a las tentaciones. Si sos hijo de Dios, no te va a pasar nada. Si sos hijo de Dios, Dios te va a cuidar. Si sos hijo de Dios, podés hacer, si sos hijo, yo estoy hablando de hijos e hija incluido, allí no te va a hacer nada, pero escrito está. No podemos ponerlo en tentación, no podemos caer en la tentación del enemigo, no tentarás a Dios. Yo que como hijo de Dios podemos decir, bueno, pero podemos estar, vamos a sufrir en un andamio que está medio por quebrarse, porque esto me pasó con un hermano que estábamos trabajando cuando estaba haciendo la casa. Había un tirante que estaba muy viejito y le digo yo, no pongamos ese tirante para subir, para ir colocando los ladrillos sapo para hacer la luz. Y le digo, no pises ese tirante porque está medio viejo. ¿Dónde está tu fe, hermano? Me dice, ¿dónde está tu fe? Yo confío en Dios. ¿Dónde está tu fe, hermano? Estaba siendo avisado que ese tirante que estaba ahí era peligroso, que se podía quebrar, pero él dice, ¿dónde está tu fe, hermanos? Tenés que tener esa fe, hermanos. Hasta en el aire se puede sujetar el tirante. Bueno, estábamos colocando en el comienzo bien, todo bien, pero cuando llegó a la mitad de ese tirante, se quiebra. Y como estábamos colocando los ladrillos, sapo, allí esos ladrillos para el techo, antes no era de tergopol, antes eran los ladrillos, estoy hablando muchos años atrás, y estábamos colocando y se quiebra. Diga que le alcanzó a manotear las viguetas, pero unas raspaduras tremendas le quedó ahí, pero ¿sabe qué? Estaba siendo avisado. No podemos tentar, si estamos allí, sabemos que hay peligro, como hijos, como hija de Dios, sabemos que tenemos que nosotros tomar las precauciones. Dios tuvo misericordia porque si no alcanzaba a abrazarse, se podía haber quebrado abajo. Pero no digo morir porque era pero podía quebrarse, podía golpearse mal. Siempre tuvo unos raspones nomás allí. Entonces nosotros sabemos, somos hijos de Dios, pero también esa sabiduría, la inteligencia, Dios nos dio para que lo pongamos allí. Cuando el Señor nos presenta soluciones diferentes, que podíamos haber cambiado esos tirantes, como en este caso, pero allí no porque era que Dios lo iba a sujetar, si Dios le proveyó otra para poner ahí. Entonces nosotros tenemos que saber que el enemigo por ahí también nos va a querer tocar la parte de nuestra fe. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ¿por qué estás así? ¿Por qué no le decís? ¿Por qué no haces esto? Si nosotros tenemos allí a nuestro Dios, que Dios nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos enseña. Y es algo tan bueno que nosotros podamos no caer en esa tentación. Él puede decir, sí, como hijo de Dios tú puedes hacerlo, tú puedes mostrarle a la gente que eres un hijo, una hija de Dios, tú mostrarle tu fe. Nosotros tenemos que caminar en fe, pero no necesitamos mostrar la fe.
Nosotros caminamos en fe en Dios, no necesitamos la vanagloria de los hombres. Necesitamos allí darle gloria a Dios. Nosotros necesitamos agradar a aquel que nos llamó. No necesitamos querer ser superiores a los demás. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exalta cuando fuere su tiempo. Sabemos que no debemos de caer en las artimañas del enemigo de nuestra alma. Y dice en la otra tentación que también ya no pudo con eso, no pudo hacerlo caer el Señor, que el Señor le mostró. Sabemos que el Señor salió victorioso, ya lo sabemos de antemano, pero para mostrar que el enemigo sigue trabajando también de esa misma forma, el diablo sigue haciendo de las suyas para hacer caer o para alejar allí de los propósitos de Dios con nuestras vidas. Y entonces vamos a estar leyendo también en el pasaje de 8 al 11, del versículo 8 al 11, dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya lo bajó de ese lugar del templo, ya se fueron ahora ascendieron para arriba, a un lugar alto. Y le mostró la gloria de todas las naciones de la tierra y le hace una oferta. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Si tú pasas a mi bando, si tú pasas a ser mi discípulo, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Una oferta mirando con nuestros ojos naturales. Mira, todos los reinos, toda la gloria de ellos allí, digamos, vanagloria, porque allí le mostró y le dijo: todo esto va a ser tuyo si postrado me adorares. Y el Señor le vuelve a responder con la palabra. Le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Y el diablo tuvo que irse, lo dejó. Pero vemos en este caso ya lo hizo otra manera, ya no lo tentó por el otro lugar diciendo: si eres hijo, mostrá que eres hijo de Dios, sino que ahora le mostró los reinos de la tierra, los reinos de este lugar de la tierra, y le dijo: todo va a ser tuyo, vos vas a administrar todo esto, vos vas a tener riqueza, vas a tener todo esto si postrado me adorares, yo te lo voy a dar. Pero no tuvo éxito. Jesús sabía que tenía que adorar a Dios y a Él solo servir. Y muchas veces el enemigo con astucia puede hacer ofertas hacia los hijos, a las hijas de Dios, que Dios tiene propósitos grandes para la vida, para hacer un canal de bendición. Y puede haber esas ofertas que el enemigo puede hacerlo, que te alejan de Dios, que te van alejando de esa comunión con Dios, diciendo: todo esto te lo voy a dar. Pero qué importante es decir: solamente a Dios vamos a adorar. A Dios es el dueño, Él es el dueño de todo, de la riqueza, de todo lo que Él tiene. El salmista decía: dame lo que necesito. Y otro pasaje de la palabra decía: teniendo el pan de cada día. Vemos que Dios sabe nuestras necesidades, Dios conoce. Cuando el Señor le resiste, allí le rechaza, diciendo que solamente a Dios tenemos que adorar, entonces el diablo lo deja. Pero ¿qué quedó ahí? No quedó ahí nomás. Dice la palabra de Dios que vinieron los ángeles y le servían al Señor. En cada lucha que tengas, en cada tentación que vas a enfrentar, en cada victoria tuya, hay ángeles que están al servicio de los santos de Dios. Ahí está la bendición de Dios, ahí está allí esa maravillosa bendición que Dios puede dar a nuestras vidas. Tenemos que hacer lo que el Señor hizo: resistir al diablo y de vosotros huirá. Allí vemos que Jesús resistió, pero ¿de qué manera resistió?
resistió con la palabra de Dios. Estaba morando en él el Espíritu Santo de Dios. Y en nosotros tenemos también las mismas armas. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas y tenemos la palabra del Señor. ¿Sabe que es importante reconocer allí con las partes de nuestras debilidades delante de Dios? Es reconocer allí delante del Señor, decir esta parte, yo necesito que tú me fortalezcas, me ayudes y me des victoria. En esta parte tengo una batalla en mi mente, en mi corazón o en mi físico, pero yo necesito de ti, Señor, necesito que tú me ayudes. Yo no quiero ir allí a otro lugar, quiero que tu presencia gloriosa me esté dando la solución, porque tú dices que suplirás todo lo que nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios es fiel, dice el cielo y la tierra pasará, pero no pasará sin que la palabra de Dios se cumpla. Y esa palabra la tenemos nosotros, la tenemos en nuestras vidas, en la palabra que tenemos escrita también, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, y el que allí dirigió a los que escribieron la palabra del Señor. Qué bueno es. Hoy tenemos la Biblia que está encuadernada, pero allí en aquellos papiros, en aquellos pergaminos donde escribían aquellos hombres de Dios, era guiado por el Espíritu Santo de Dios, donde allí ellos contaban y recibían los mensajes de Dios y lo ponían para que el pueblo del Señor camine conforme a la voluntad de Dios. Yo no digo que no lo estás haciendo, hermano y hermana, pero sí te digo que si el enemigo te presenta tentaciones, vamos a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús, porque cosas mayores aún harán, dijo el Señor. El Señor tenía poder. Allí cuando estaban en el desierto, 5.000 personas, le multiplicó el pan para dar a 5.000 hombres y los niños y las mujeres, así que van a sido como 15.000 personas, no sé. Pero la cuestión que allí el Señor les multiplicó. ¿Por qué lo pudo hacer multiplicar? El pancito ya estaba hecho. Satanás le pidió que convierta las piedras en pan, ¿no? Y Jesús estaba en una condición de hombre para hacerlo. Nosotros tenemos allí lo que Dios nos ha provisto y Dios puede hacer que las cosas se multipliquen, porque Él es nuestro Dios, Él es bueno, Él es poderoso. ¿Sabe qué importante es que Dios nos ayude en todo, rindiéndole nosotros todas nuestras necesidades y nuestras gratitudes, nuestra adoración? Vimos allí que Jesús tenía necesidad, tenía hambre, pero se aferró de Dios. Allí muchas veces también le presentó otras tentaciones, pero el Señor resistió. Somos hijos de Dios. Dios nos redimió. Dios nos dio el arra del Espíritu. Somos identificados hijos de Dios delante de las huestes espirituales de maldad. No nos pueden tocar sin que Dios lo permita. Todo el dominio y el poder lo tiene Dios. Pero sí, tenemos esa libertad. Vio que hace poquito, ayer, anteayer, era el 9, era la independencia. Somos libres, tenemos libertad porque Cristo, si el Hijo es libertario, sois verdaderamente libres. Somos libres, tenemos una libertad, pero qué bueno esa libertad que tenemos sea para servir a Dios, para adorar y agradecer a Dios, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Podemos ser allí un canal de bendición para nuestros seres queridos, pero tenemos que ir a la presencia del Señor. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y es misericordioso. Y en esta mañana, Dios nos ha hablado. Dios ha hablado a mi vida ayer. Y hoy, no sé si ya les habló sobre este tema, sobre este pasaje que hemos leído. Sabemos que no dependen las edades para ser tentado por el enemigo. No dependen allí solamente, uno dice, bueno, sí, cuando uno es joven. No. Hay diferente, vemos allí que le mostró los reinos, le mostró allí todo para que lo adoren a Él. No, nosotros tenemos que adorar a Dios, tenemos que servir a este Dios bueno. Si hay luchas, Dios nos va a dar la victoria. Y sabemos que Dios tiene todo el control. Dios es bueno y es misericordioso. Y en esta mañana vamos a agradecerle al Señor.
Cada uno de nosotros sabemos los puntos donde somos más débiles. Donde allí, y no solamente nosotros, también allí cuando nos ve o cuando hablamos, el enemigo también lo sabe. Pero hay uno que sabe de antemano todo esto, es nuestro Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y cuando nos rendimos a Él, Él nos ayuda para que vayamos de victoria en victoria. Nuestra fe sea puesta en el Señor siempre, más allá de las tormentas, más allá de las luchas. El Señor siempre extendió su mano. Los discípulos estaban allí en un mar embravecido, la barca se le estaba por hundir y allí lo despertaron al Señor y le dijeron: sálvanos que perecemos. Y Él se levantó y reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Quizás en estos tiempos, por ahí nos falta oración, nos falta esa comunión y por ahí lo tenemos como dormido al Señor. Que hoy sea el día que digamos: Señor, estoy por perecer, esto me está faltando, esta es mi parte débil, mi parte frágil, necesito de tu ayuda. Y Él va a reprender ese viento y esa tempestad que hay en tu espíritu y realmente va a dar la victoria. Hay diferentes peticiones quizás, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios te puede dar victoria tras victoria. Por eso el apóstol Pablo decía: vamos de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. Porque si vamos de victoria en victoria, quiere decir que se presentan allí situaciones en ese ¿no? Hay algo que tenés que enfrentar, que tenés que batallar, pero la victoria es segura cuando vamos con Cristo Jesús. El Señor venció y los ángeles lo servían. Cada vez, cada victoria tuya, también nuestro Dios derrama su bendición sobre nuestras vidas. Y en este día vamos a ponernos de pies. Vamos a darle gracias a este Dios bueno, a este Dios todopoderoso, que a pesar que le fallamos muchas veces, Él tiene misericordia para nosotros. Que a pesar que allí somos frágiles y tenemos debilidades, Él está con los brazos abiertos, allí dispuesto también, sus oídos atentos para oír nuestras oraciones, nuestras peticiones. Quizás mucho tiempo hayas estado o estás orando, quizás años, por algo que todavía no estás viendo como una respuesta. Pero para Dios nunca Él llega tarde. Él tiene la respuesta y Él conoce lo que nosotros no conocemos. Él sabe lo que nosotros a veces no sabemos. Por eso no somos sabios en nuestra propia opinión, sino le rendimos a nuestro Dios que lo sabe todo. Y en esta mañana vamos a darle gracias a Dios. Padre, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, te adoramos y te agradecemos. Te damos gracias, Señor. Glorioso Dios. Queremos, Señor, Dios mío, estar delante de ti como el Señor Jesús. Tú dijiste: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Señor, míranos por el sacrificio de Cristo para nuestras vidas, que Él nos redimió, Él nos salvó, Él nos hizo libres, Señor, y que en esa libertad, Dios mío, podamos adorarte, alabarte, exaltarte, glorificar tu nombre en todo, Señor, testificar de tu amor, de tu grandeza, Padre. Oh, glorioso Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Dios. Tú eres bueno, tus misericordias son nuevas cada día, Dios. Gracias te damos, Padre. Oh, Dios santo, Dios poderoso. Oh, Señor, Salvador de nuestras vidas. Te adoramos y te agradecemos y queremos adorarte solamente a ti. Toma el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestra mente, Señor. Oh, glorioso Dios, habita en nuestro corazón, que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti. Señor, que seamos siempre en ti, vayamos de victoria en victoria. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración por las necesidades, por la salud de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Vamos a ir a la presencia de Dios. Vamos a estar orando por nuestra hermana Mirta, por nuestra hermana Carmen Barrio. Vamos a estar orando por cada necesidad que hay. Si tú tienes una necesidad, presentarla al Señor, que el Señor allí va a suplir tu necesidad. Vamos a estar orando.
Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por este día maravilloso que nos concede. Gracias, Señor, porque estamos congregados en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Y donde estás tú, Señor, ocurren cosas maravillosas. Señor, te pedimos sanidad para los que están enfermos. Te pido sanidad para aquellos que no pueden estar con nosotros hoy adorándote y alabando tu nombre. Allí, Señor, envía sanidad en esos cuerpos, Señor. Te pido por Mirta, que esté sanándolo, Señor. Te pido por Carmen Barrio, sánalo, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, por Martina, que tú estés obrando en ella, Señor. Oh, glorioso Dios, en Juan, que tú estés sanándolo por completo también, Dios mío, Dios santo. Oh, bendito es tu nombre. Y si hay peticiones aquí en medio de tu pueblo, tú lo conoces, Señor. Tú eres el que sana las dolencias en medio de tu pueblo, Señor. Declaramos sanidad en tu nombre, Jesús. Oh, Señor, tú eres el que hace la obra. Tú diste vista a los ciegos, hiciste hablar mudo, hiciste oír sordo, caminar a paralíticos. Y tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y creemos en tu palabra, Señor, que tú llevaste nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, fortalece nuestras vidas. Te pedimos, Señor, Dios mío, Dios santo, que estés obrando, Señor, en cada corazón, en cada vida. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.